El auténtico pensar, como el vivir, es tarea que se aprende. Quien aprende debe dialogar con aquellos que han pensado previamente, recorrer sus itinerarios, seguir sus rutas y estelas, consultar sus bitácoras. Solo así se podrá llegar a conocidos y seguros puertos. Desde aquí, si decide arriesgarse, debe iniciar sus propias travesías, explorando lo desconocido, sin otra cartografía que la aprendida disciplina del pensar. Yelitza Rivero y Alfredo Bayota les damos la bienvenida a estas travesías del pensar que realizamos todas las semanas desde Humano Derecho Radio Estación de Caracas con el auspicio de la Fundación Filosofía en la Ciudad. El texto que nos identifica y resume el objetivo de estas travesías lo hemos tomado del extinto doctor Ernesto Maiz Vallenilla, fundador de la Universidad Simón Bolívar y reconocido como la figura más importante de la filosofía venezolana del siglo XX, de quien también tomamos del título de uno de sus libros, editado por Monte Ávila, el nombre de nuestro programa. El profesor Jorge Machado, académico de la Universidad Central de Venezuela y colaborador de estas travesías, que se encontraba preso ilegalmente acusado por un tribunal militar de traición a la patria por su participación en el Partido Voluntad Popular como encargado de formación, fue liberado el pasado jueves 28 de septiembre, aunque no tenemos información acerca de las condiciones en que se produjo este feliz acontecimiento. Si revisamos las páginas culturales de nuestros periódicos, que cada día son menos, o las entrevistas, los programas de televisión y las actividades de las instituciones, tanto privadas como estatales, dedicadas a la cultura, pareciera que para nosotros la cultura se identifica con el arte. Ciertamente, y no desde tiempos recientes, sino tradicionalmente, ha habido un poco interés en promover otras formas culturales como la historia, la filosofía, la política, la biología, la física, la química, la técnica, la antropología o la sociología, como si no pertenecieran a la cultura. Y esto se agrava porque la manifestación cultural que ha liderado a Occidente durante el siglo XX en todo el mundo ha sido la tecnociencia. Y esto no parece cambiar en el siglo XXI. Para nuestros medios, ser culto parece resumirse en ser pintor, actor, poeta, dramaturgo o músico. Y ahora deberíamos agregar cocineros. ¿Por qué no conversamos entonces un poco de ese aspecto tan importante en la cultura como es el arte? Interesante la propuesta, pero antes de adentrarnos en ella debemos hacer dos aclaraciones. Por una parte, cuando se refiere al arte, más bien el común de la gente se refiere a lo que son las llamadas bellas artes. Porque hay otras formas de artes que no son atendidas. Segundo, que la sobredimensionada importancia de las bellas artes entre nosotros, más que una disposición de la gente, refleja un interés comercial, una limitación, ignorancia o un prejuicio del grupo social que maneja las instancias de promoción y difusión cultural, sean privadas o estatales, antes y ahora. Ha distinguido arte de bellas artes, lo que no hacemos en el habla común. ¿Cuál es la diferencia? Para tomar una opinión como punto de partida, André Gide, el escritor francés, sentenció: la sola cosa no natural en el mundo es una obra de arte. ¿Qué quiso decir con esto? Sencillamente que se denomina arte
todo aquello que produce el hombre, en contraposición a lo que realiza la naturaleza, que no es arte, sino physis. Entonces, un hermoso paisaje natural no es arte. En cambio, el jardín de la Universidad Simón Bolívar sí lo es, porque se hizo siguiendo un diseño del maestro Cruz Diez, que recomiendo verlo antes de que lo transformen en un conuco revolucionario, coloquen un edificio de la Misión Vivienda en su lugar o sea invadido. La palabra arte viene del latín ars, que significa oficio, industria, y era la traducción del término griego techné, de donde viene técnico. De manera que ars se vincula con el hacer, y en particular con saber hacer. Como cuando decimos el arte de escribir, el arte de tallar, el arte de la navegación. Pero ya Platón usaba también referido a actividades no manuales, sino intelectuales, como el arte de pensar, el arte de razonar, el logos techné, como lo dice en su diálogo Fedro. En definitiva, arte es cualquier habilidad sujeta a reglas, a preceptos específicos que se pueden aprender, que pueden evolucionar y perfeccionarse. Aristóteles, por ejemplo, definió el arte como aquella permanente disposición a producir cosas de un modo racional. Quintiliano estableció que era aquello que está basado en un método y un orden. Y Platón, en su diálogo Protágoras, dijo que es la capacidad de hacer cosas por medio de la inteligencia. Por esto es que la poesía, que se suponía venía de inspiración de los dioses, no estaba catalogada como arte. Y para Platón, el arte, en un sentido general, es la capacidad creadora del ser humano, la poiesis. Y así llegó al medioevo, que hace referencia a las artes entendidas como disciplinas académicas, oficios o profesiones. Entonces fue cuando se dividieron en aquellas labores cultivadas por hombres libres, las artes liberales, por oposición a las artes serviles, los oficios viles y mecánicos propias de los siervos o de los esclavos. Es por esto que la arquitectura, la escultura y la pintura no eran entonces consideradas artes, sino manualidades. ¿Y cuáles eran las artes liberales? La enumeración de las artes liberales la estableció el escritor latino Martianus Capella en 7, entre la segunda y tercera década del año 400. Este ordenamiento se usó en las escuelas monásticas y catedralicias de la Alta Edad Media hasta que, a finales del siglo VIII, Alcuino de York las instauró como currículum educativo para la Escuela Palatina de Aquisgrán, dividida en 2 grupos de estudio, de 3 y 4 artes. El muy famoso trivium y quadrivium. Trivium, que en latín significa 3 vías o caminos, agrupaba las disciplinas relacionadas con la elocuencia, que eran la gramática, la dialéctica y la retórica. Según la máxima que decía: la gramática ayuda a hablar, la dialéctica ayuda a buscar la verdad, la retórica colorea las palabras. Quadrivium, que significa 4 caminos, agrupaba las disciplinas relacionadas con las matemáticas y se estudiaban la aritmética, la geometría, la astronomía y la música. Según la máxima, la aritmética enumera, la geometría pondera, la astronomía cultiva los astros, la música canta.
Escuchamos el canon de Johann Pachelbel de 1694, ejecutado en sus instrumentos originales. Vimos que las artes en la Edad Media se dividían en labores cultivadas por hombres libres, las artes liberales, que se estudiaban en la universidad y se egresaba como bachiller en artes, y los oficios manuales y mecánicos, propias de los siervos o los esclavos, las artes serviles, que la enseñaban los artesanos. Ahora se entiende por qué las bellas artes son una forma de arte, pero no todas las artes. Arte es todo lo que el hombre hace y lo que sabe y puede hacer, como decía Guide. Mientras que las bellas artes son las que tienen una finalidad estética y que expresan ideas, emociones o en general una visión del mundo a través de diversos recursos plásticos, lingüísticos, sonoros, corporales o mixtos. El arte, la técnica, se refiere a lo que el hombre hace siguiendo ciertas reglas y normas, resultado de su saber hacer, y transmitiendo esas normas, otros también pueden aprender a hacerlo. El arte procede del saber y la experiencia, no del azar. La cualidad de estar hecho por el hombre mediante el saber aplicado es condición necesaria para que algo sea una obra de arte. ¿Y cómo se distinguen las bellas artes que pareciera que ahora se han apropiado en exclusiva del término arte? El término bellas artes se popularizó en el siglo XVIII para referirse a las principales artes y buen uso de la técnica unificada bajo las numerosas teorías sobre la belleza y el gusto. Watteau originalmente incluyó en las bellas artes a la danza, la escultura, la música, la pintura y la literatura. Añadió posteriormente la arquitectura y la elocuencia, pero con el tiempo se eliminó la elocuencia. Y Ricciotto Canuto, el primer teórico del cine, lo calificó como el séptimo arte en su ensayo Manifiesto de las 7 Artes, que se publicó en 1914. Referido a lo que son las bellas artes, se está mucho más seguro de lo que denota, es decir, de lo que abarca, que de lo que significa, es decir, el criterio por el que algo permite ser incluido entre ellas. De todas formas, lo que parece seguro es que las bellas artes se ocupan de objetos hechos por el hombre, pero que no abarca a todos los objetos que resultan del hacer humano. A partir de esta limitación, podemos avanzar para tratar de determinar qué son esos objetos de las bellas artes, que más que una limitación de la clase de objetos, se trata de una limitación en la función que cumplen los objetos. De hecho, cualquier cosa que haga el hombre, desde una escultura a un sacacorchos, puede satisfacer la belleza y el gusto, e integrar las bellas artes, y pueden ser contemplados, apreciados, percibidos estéticamente. Parece que hemos llegado a una primera definición. Los objetos de las bellas artes son aquellos objetos hechos por el ser humano que pueden ser percibidos estéticamente. Pero permítame decir que esto no parece sino correr la arruga, porque debemos ahora establecer lo que significa la apreciación estética de un objeto. En esto hay mucha discusión entre los estudios y seguramente haremos varias travesías conversando sobre el tema. Comencemos por aclarar que cuando se mira un objeto, se lo puede hacer de muchas maneras. Puedo mirar un carro pensando cuánto cuesta,
o cuán rápido puede ir, o cuántas personas puede llevar, o la fuerza de su motor, o lo difícil que es abrirlo si quiero robarlo, o con una apreciación estética. Está claro entonces que la apreciación estética ha de reunir algunas cualidades que las otras miradas no poseen. Por lo pronto, y atendiendo al ejemplo del carro, pareciera que la apreciación estética se distingue de lo que comúnmente llamamos utilidad, lo que podríamos llamar la actitud práctica o de beneficio. Esta podría ser una primera aproximación, que como veremos es discutible. Quien mira un carro pensando en lo que cuesta, o cuánta gasolina consume, o cuántas personas puede transportar, lo hace con una mirada práctica. En cambio, la apreciación estética pareciera que se refiere a mirar el carro por mirarlo, extremando los detalles perceptivos sin atender a ningún fin ulterior, al solo hecho de mirarlo. Pero si miramos algo por mirarlo, no cabe duda que también lo hacemos porque en ello sentimos un placer. ¿Sería entonces la apreciación estética un modo de mirar los objetos que nos producen un cierto goce particular, lo que llamaríamos el placer estético? Esta es una senda de reflexión que muchos pensadores han proseguido y que acentúa la importancia del sujeto en la experiencia estética, en quien se da el placer o displacer que origina el contacto con el objeto, por lo que, aunque el objeto lo genera, el centro de la experiencia es subjetivo. Pero hemos de decir que no es la única. ¿Por dónde se orienta la otra? Precisamente por el camino divergente de quienes consideran que la apreciación estética debe ser despersonalizada, es decir, debe estar exenta de toda referencia personal. Para mostrar esto con un ejemplo, quien gusta de un concierto por las fantasías o los recuerdos u otras experiencias que despierta la música que escucha en él, no estaría teniendo una apreciación estética de la pieza musical. De manera que la apreciación estética exigiría una relación con el objeto de la percepción en la que no estaría relacionada directamente nuestra propia vida. En esto se parecería mucho a la mirada que los científicos hacen de muchos fenómenos. Solo que la mirada del científico tiene por objeto incrementar su conocimiento mediante la información o la indagación que la mirada estimule. En cambio, la mirada estética no percibe otra cosa que la mirada misma. No busca aumentar el conocimiento ni ninguna otra forma de utilidad, más allá de la mirada misma. De hecho, la incorporación de otros elementos, como la búsqueda de conocimiento, podría estropear la apreciación estética. А теперь обещанный Canon Rock.
escuchamos nuevamente al canon de Pachelbel, pero esta vez en la versión rock de Jerry C., interpretado en guitarra por Laura con acompañamiento de su cuarteto. Estamos en Humano Derecho Radio Estación, realizando nuestras semanales travesías del pensar, un encuentro con los grandes temas de la filosofía, con la obra de los grandes pensadores, con las ideas que han moldeado nuestra cultura y nos han hecho los seres humanos que hoy somos en Occidente. Nos gustaría tener sus comentarios, sus preguntas, sus sugerencias en travesíasdelpensar@gmail.com, así como sus contribuciones para el sostenimiento de nuestro programa. Puede escuchar este programa el domingo a las 3 de la tarde, el jueves a las 8 de la noche, hora de Venezuela, y las travesías anteriores recuperarlas en SoundCloud /humanoderecho/travesías. Puedo coincidir parcialmente con su comentario anterior, pero la despersonalización a la que hizo referencia se torna difícil de aceptar. Si voy a ver una obra de teatro, me estimula el sentirme involucrada con lo que le pasa a alguno de los protagonistas. Me hago partícipe de sus desventuras o alegrías. En la medida en que los intérpretes y el autor lo logran, digo que la obra me satisface o no. Lo mismo con una poesía o una pieza musical. Acepto que la expresión despersonalizar que usé haya sido desorientadora, en algún sentido, pero a lo mejor otro ejemplo ayuda a precisar lo que pretendo señalar. Si veo un filme con una escena de un naufragio, por supuesto que me siento involucrado en las andanzas de los personajes que atraviesan esa difícil situación. Pero eso no me lleva a empezar a nadar en el medio de la sala de cine, ni intento salvar a la anciana que se hunde en la escena. Es decir, no estoy personalmente involucrado y mantengo una diferencia, una distancia imprescindible entre lo que acontece en mi vida y lo que acontece en el objeto artístico que estoy apreciando. Lo que dice es que muchas sensaciones que acompañan a las llamadas bellas artes deben separarse cuando nos referimos a la apreciación estética. Por ejemplo, el placer de comprar un cuadro, de tener un disco único en mi colección, no pertenecen a esta categoría. Cierto. Y por eso la tarea del editor o del librero no se identifica con lo literario, o la de Marchand con la de un pintor, porque sus móviles no son estéticos, sino económicos, empresariales, en fin, utilitarios. No se le da el Premio Nobel de Literatura a un editor, sino a los escritores, a los artistas que realizan la obra de arte. Aunque entre nosotros se ha dado el caso de otorgar el premio de arte a director de museos, lo que señala que, a pesar de lo mucho que se habla, publica y difunde del arte, no parecen claras cuáles son las referencias centrales o se premian otras cosas bajo la cubierta del arte. Precisamente esta diferencia hace que sea tan interesante comparar una obra literaria o una obra teatral o una película que se refieran a un hecho histórico con la historia misma. Ambas tratan de lo mismo, pero lo hacen desde perspectivas diferentes, y la obra de arte no tiene por objetivo principal darnos a conocer los hechos de la historia, sino que su objetivo es el aspecto estético. Para conocer qué sucedió, hay otras manifestaciones de cultura que nos ayudan, pero el arte no tiene por objeto el conocimiento, al menos lo que estimamos como conocimiento de la realidad.
No pienso que alguien busque saber de la teoría de la relatividad viendo una película sobre Albert Einstein. Vinculado con esto está otro aspecto que los estudiosos distinguen en la apreciación estética, y es el desprendimiento. Se refiere a que nos sentimos desprendidos cuando tenemos presente que lo que vemos en el escenario de un teatro es un drama representado, pero no es real. Claro que nos involucramos en la trama de la obra, pero no actuamos frente a ella, de la misma manera que lo haríamos si la misma escena se diera en la vida real. Este desprendimiento, esta especie de desinterés, es otra característica de la obra de arte. Esto pareciera que tiene que ver con la actitud que se espera de un buen juez. El juez puede sentirse involucrado en un caso, y esto lo lleva a estudiarlo profundamente, pero ha de estar desinteresado en el sentido de que cuando dicte sentencia, no debe hacerlo en función de sus intereses, simpatías o prejuicios personales, sino imparcialmente. El ejemplo, como todos los ejemplos, es parcialmente útil. Digo parcialmente porque un juez se enfrenta a dos partes en litigio, lo que no sucede cuando apreciamos estéticamente un objeto de arte. ¿Qué significa ver imparcialmente un cuadro o escuchar imparcialmente un tango? Pero si el desinterés y la imparcialidad tienen que ver con la apreciación estética, tampoco son lo suficientemente claras para determinarlas. Para ayudar a esclarecer el tema, podemos agregar otra distinción. Cuando observamos un objeto, podemos establecer dos tipos de relaciones. Una de ellas se refiere al objeto y a las propiedades que exhibe en sí mismo, y podemos llamarlas relaciones internas. Las otras serían las relaciones que guarda el objeto con el resto del universo, incluyendo las que tiene con el artista que lo forjó y el observador, que serían las relaciones externas. Efectivamente. Entonces, la apreciación estética involucraría solamente la percepción de las relaciones internas de la obra, mientras que las apreciaciones prácticas, utilitarias, que van desde el lugar donde lo voy a colocar hasta el precio en que puedo venderlo, se inscriben en las relaciones externas, que interesan a un librero con un libro o a un curador con sus cuadros. Si esto es así, se entiende que la apreciación estética no puede ser una rápida mirada ni una percepción a la ligera. Si hemos de atender a las relaciones internas, el esfuerzo por desprenderlas de las externas en las que nosotros mismos estamos incluidos requiere una intensa concentración perceptiva. A esta actitud, al poder abandonar estas relaciones externas que afectan la apreciación estética de la obra de arte, se la suele llamar también, con un nombre que acarrea confusión, distancia estética. Digo confusión porque no significa exclusivamente que debamos apreciar la obra desde una cierta distancia física, sino por el contrario, con la mayor atención y cercanía perceptiva de lo que seamos posibles. Escuchamos a la orquesta de Rainer Hirsch y coros en el canon de Pachelbel y su relación con otras piezas musicales como Street of London de Ralph McTell, Let It Be de los Beatles, Puff de Magic Dragon de Lipton y Yarrow, Down Under de Men at Work, Go West de Village People, No Woman No Cry de Bob Marley, I Should Be So Lucky de Arkin Waterman, and Don't Look Back in Anger de Oasis.
En estas consideraciones que hemos hecho respecto de la apreciación estética, nada hemos mencionado acerca del objeto, de la obra misma. ¿Debe tener alguna característica para ser una obra de arte? Anteriormente habíamos dicho que cualquier objeto hecho por el hombre podía ser considerado una obra de arte, y de hecho, así lo ha sido, en particular en las últimas décadas, como por ejemplo el mencionado jardín de la Universidad Simón Bolívar. Cierto, y mencionamos que esto dependía de que el objeto pueda ser objeto de la apreciación estética, que es lo que hace que sea una obra de arte, aunque pueda tener un fin decorativo, utilitario y hasta práctico como una herramienta. Pero podemos aclarar un poco el punto. La obra de arte necesariamente se apoya en un objeto físico, un cuadro, el sonido, una piedra, las letras impresas de un papel, un edificio. Sin la presencia física, pareciera que no hay obra de arte. Cierto, pero por lo que hemos conversado, la obra de arte no se apoya en el objeto físico en sí mismo, sino en el objeto fenoménico, es decir, tal como se aparece al espectador. La apreciación es justa, pero estimo que necesita aclararse para nuestros oyentes. Me refiero a que miramos un cuadro hecho con colores, pero en la apreciación estética, nuestra atención no debe estar volcada a la obtención química de los colores, ni a la forma en que se los mezcla, ni a la contextura de la tela, sino al resultado que el artista produjo con su trabajo. En forma similar, podríamos decir que si nos molesta un ruido, no podemos oír adecuadamente un concierto debido a deficiencias acústicas de la sala. Estas deficiencias no son problemas estéticos, aunque afectan la apreciación, sino físicos, como tampoco lo son saber cuáles técnicas utilizó un pintor para lograr ciertos efectos. Lo que interesa en la apreciación estética es la percepción sensorial de lo que se muestra, de lo que se ofrece y se nos aparece, que es lo que quería señalar como fenómeno, lo que se nos aparece. Estas apreciaciones nos sirven para aclarar el punto, pero también generan otras cuestiones que hacen al fenómeno estético. Por ejemplo, cuando decimos que una melodía suena dulce, esa dulzura no es algo que percibimos. Cuando decimos que una demostración matemática es hermosa, tampoco la percibimos sensorialmente. Lo mismo que cuando decimos que un sistema filosófico como el de Leibniz es resplandeciente. Sin duda que en los casos de las matemáticas o de la apreciación de un sistema filosófico, lo que parece ser objeto de la apreciación estética no son percepciones sensoriales, sino ideas, proposiciones, juicios y la manera en que ellos se relacionan y estructuran. Esto sin duda que abre el marco en que hemos considerado al objeto bello, que hasta ahora habíamos limitado a la percepción sensorial. Y por supuesto, respecto de estos temas hay muchas controversias. La hay incluso referidas a lo sensorial, en el sentido de preguntarse si todos los sentidos deben estar incluidos en la apreciación estética, ya que muchos pensadores excluyen al gusto, al olfato y hasta el tacto como aceptables en la apreciación estética. En ella pareciera haber un predominio de la vista seguida por el oído, un predominio de lo óptico visual, que como bien ha llamado la atención el doctor Maíz Vallenilla en sus trabajos, debe ser revisado. A decir verdad que no parece haber mucho fundamento para rechazar que oler un buen perfume, gustar un buen vaso de vino o la intelección de un argumento no puedan ser situaciones de apreciaciones estéticas. Sin embargo, hay algunas razones que se esgrimen para ello. Y es que las obras de arte, en su casi totalidad, y hasta que las otras técnicas lo permitieran, se ha centrado en lo visual y en lo auditivo. Cierto,
No hay sinfonías olorosas, pero con los avances técnicos bien pudiera verlas en un futuro cercano. Debe ser por esto que los cocineros se cuidan más de la presentación visual del plato que de su gusto. Recuerdo cuando comíamos hallacas para Navidad, que las de mi mamá no eran muy lindas de ver, pero son muy sabrosas. Cierto, aunque no he probado las hallacas de su mamá. Pero hemos de admitir que en situaciones que involucran sentidos como el gusto o el olfato, es más difícil de separar la apreciación estética de la satisfacción del hambre, la sed y otras necesidades que son fuentes de placer y que impiden eso que llamamos la despersonalización o la imparcialidad. Sin duda que un mismo platillo es apreciado de manera muy diversa después de comer que si lo hacemos con 3 días de ayuno. Aunque debemos reconocer que la mayoría de las veces no bebemos el vino por estar sedientos, ni comemos un dulce para satisfacer el hambre, sino por el placer de hacerlo. Al respecto, hemos comentado las dificultades de introducir el placer personal en la consideración del hecho estético, que dijimos no podía eliminarse, pero no constituía lo central en la consideración acerca de lo bello. Por otra parte, también es necesario reconocer, no sabemos muy bien si como causa o como efecto, que hasta ahora los sabores y los olores no se han desarrollado con la complejidad formal que lo han hecho los objetos del arte visual y sonoro, y que han permitido generar órdenes de gran elaboración. De esta forma hemos recorrido hoy un viaje por el mar de la belleza y hemos podido descubrir que se trata de uno de los temas más difíciles de la reflexión filosófica, de enormes dificultades y del que se conoce muy poco. Y nos quedan grandes travesías por delante, como son las referidas a la belleza. A pesar de lo mucho que se difunde, se promociona, se reclama prioridad frente a otras formas del hacer humano. Los promotores del arte en nuestro medio casi nunca abordan estos problemas centrales, y todo parece limitarse al elogio o a la crítica, no ayudando a enriquecer la mirada de las obras de los hombres.
escuchamos variaciones sobre el canon de Pachelbel de y por George Weston. Realizamos Travesías del Pensar desde Humano Derecho Radio Estación todos los jueves a las 8 de la tarde. Nuestra cortina musical es el merengue aguinaldoso de David Carpio, que interpreta el Grupo Arcano. La tripulación de la travesía de hoy fuimos Alfredo Bayota y Yelixa Rivero. La hoja de la ruta la diseñó Alfredo Bayota. El piloto de la nave fue Alejandro Torros y mantuvo el orden a bordo Melania Ponte. Fue una presentación de la Fundación Filosofía en la Ciudad. Este programa se emite los jueves a las 11 a.m. y a las 8 p.m. y los domingos a las 3 p.m. hora venezolana. Con gusto recibiremos sus comentarios y sugerencias en travesíasdelpensar@gmail.com, así como su oferta de colaboración para el sostenimiento del programa. Los programas y travesías anteriores se pueden recuperar en SoundCloud /Humano Derecho. Que tengamos una buena semana.